Muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo que ya se modificaron los valores para los sujetos autónomos que tienen que ingresar de manera mensual a partir de este mes de octubre. Y también vamos a estar repasando cuáles son los diferentes tipos societarios y las maneras en que se puede inscribir un contribuyente, no solamente frente a la AFIP, sino también de manera jurídica. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Vamos a repasar un poco de qué forma puedo inscribirme jurídicamente hablando. Puedo ser una explotación unipersonal, donde una persona humana sea titular de un ente empresario, que se considera también un sujeto empresa, porque hay un capital invertido y un riesgo asumido. Incluso también puede ser empleador, teniendo personal trabajando bajo relación de dependencia. También podemos constituirnos como una sociedad informal asociándonos con otros sujetos. Podemos ser, por ejemplo, una sociedad de hecho, o bien podemos realizar una sociedad regularmente constituida como una sociedad anónima o una SRL. Así que vamos a estar repasando un poco cuáles serían las diferencias. En cuanto a lo jurídico, la explotación unipersonal no va a tener que realizar contrato. En las sociedades informales tampoco. En las sociedades regularmente constituidas sí requieren contrato de inscrito y tiene que hacerse por instrumento público e inscribirse en el RPC o en el IGJ. La explotación unipersonal, ante cualquier incertidumbre que pueda llegar a aparecer, responde con sus bienes personales. La sociedad informal, si bien existe el beneficio impositivamente y para el pago de autónomos, que se va a estar dividiendo la ganancia entre los diferentes socios, tiene una gran desventaja, que es que cada uno de los socios van a quedar solidaria e ilimitadamente responsables con sus bienes ante cualquier contingencia que pueda llegar a ocurrir. Es decir, que cualquiera de los socios representa también a la sociedad. En la sociedad regularmente constituida, cada socio, en cambio, responde por el capital que haya aportado, salvo que se trate de una sociedad colectiva, capital en comandita de una SCS y por acciones. Y esto, excepto quiebra fraudulenta o dolosa. En la sociedad regularmente constituida es responsable por quien se designe como administrador en el contrato respectivo, es decir, va a ser el representante legal. Contablemente, si bien la última modificación que se realizó en el nuevo Código Civil y Comercial se establece que todos los sujetos tienen que llevar libros contables, la única excepción es para el caso de las personas humanas por su actividad profesional, que acá lo que hay que llevar es un registro de los ingresos y gastos por cada periodo fiscal. Si bien se establece esto, quiere decir que tanto la explotación unipersonal como las sociedades informales van a tener que llevar libros contables, al igual que las sociedades regularmente constituidas. Obviamente, en el caso de las sociedades regularmente constituidas van a estar estos libros rubricados, y en el caso de la explotación unipersonal y las sociedades informales, no. Impositivamente, la explotación unipersonal va a estar obligada a, según la actividad que sea, es un sujeto que va a estar, va a tener que la misma persona pagar autónomos. En cuanto a impuesto a las ganancias, va a tributar por el impuesto en la categoría que corresponda. Para IVA es sujeto pasivo también, va a tener que presentar la declaración jurada. En ingresos brutos, lo mismo, en función al régimen que opte. En bienes personales va a tener, por un lado, todos los bienes propios del contribuyente, y por el otro lado, el patrimonio de la explotación unipersonal se considera todo el monto total para presentar en la declaración de bienes personales. En cuanto al régimen simplificado, una persona humana teniendo su explotación unipersonal y
estando dentro de todos los parámetros y los requisitos que establece el régimen, puede inscribirse como monotributista. En este caso, obviamente, si se inscribe como monotributista, ya es un régimen que tiene una cuota impositiva que abarca ganancias e IVA, y por el otro lado tiene la parte previsional que abarca autónomos y obra social, con lo cual, salvo que realice una multiplicidad de actividades, simplemente va a tener que abonar esa cuota de manera mensual en función a la categoría en que quede encuadrado. Para las sociedades informales, vamos a suponer una sociedad de hecho, esta sociedad no es sujeto pasivo del impuesto, con lo cual cada uno de los socios tiene que tributar por impuesto a las ganancias, van a tributar en tercera categoría porque se trata de sujeto empresa, pero uno de los beneficios que tiene es que el monto total de la ganancia obtenida por la sociedad se va a estar distribuyendo en función a la cantidad de socios que tenga, y esa ganancia neta se tributa en cabeza de cada uno de los socios por tercera categoría. En cuanto a IVA, sí, la sociedad es sujeto pasivo de impuesto. Para ingresos brutos, lo mismo, también son sujeto pasivo en función a la categoría en la que quede encuadrado y en el régimen que se opte. En cuanto a bienes personales, lo que se va a considerar acá es la participación, que el porcentaje de participación va a formar parte de los bienes que tiene que declarar el contribuyente. Va a ser parecido a lo que es la explotación unipersonal. Tiene por un lado los bienes propios y por el otro lado el porcentaje que le corresponde por la sociedad informal. En este caso ya desde hace unos años no se puede la sociedad informal inscribirse en el régimen simplificado, cae directamente en el régimen general, con lo cual cada uno de los socios va a tener que inscribirse en ganancias, es sujeto obligado a pagar autónomos, y después, bueno, la misma sociedad cubriría lo que es IVA e ingresos brutos. Y las sociedades regularmente constituidas ya tienen otra forma de declaración en cuanto a impuesto a las ganancias, porque si bien va por tercera, ya se liquida como, como empresa regularmente constituida. En cuanto a IVA, también son sujetos pasivos del impuesto. Para ingresos brutos lo mismo. En bienes personales se va a estar considerando el porcentaje accionario, y el que tiene que actuar como responsable sustituto es la misma sociedad, que va a tener que retener por esas acciones el 0,5% y depositarlo al fisco en carácter de pago único definitivo. Quiere decir que para los socios estas acciones son no computables porque estaría tributando directamente la sociedad. Y en cuanto al régimen simplificado, bueno, no pueden inscribirse en la sociedad en sí. Lo que puede llegar a pasar es que los directores o los socios de estas sociedades, si tienen otra actividad, además de ser socio o director de la sociedad regularmente constituida, puede inscribirse en el régimen simplificado por otra actividad, siempre que esté encuadrado dentro de los parámetros. Porque acá no hay una incompatibilidad, porque no se puede ser responsable inscripto y monotributista a la vez, pero por su actividad de socio o director está exento en IVA, ¿no? El artículo 7 le da la exención, con lo cual, al tener una actividad exenta en IVA y teniendo otra actividad grabada en IVA por esa otra actividad, puede inscribirse en el régimen general o bien en el régimen simplificado. Porque recordemos que la exención para IVA es específicamente, en este caso, para la actividad de director o socio. Después, si tiene una actividad diferente, va a tener que inscribirse en función a esa actividad. En cuanto a las categorías de autónomos, para saber cuánto hay que ingresar todos los meses y bajo qué categoría queda un cuadrado, tenemos esta tabla que hace mucho tiempo que no se modifica y si se estaría dividiendo en diferentes grupos de actividades. Por un lado voy a tener toda la parte de dirección, o sea, los que son directores, socios. En ese caso pueden estar en la categoría 3, 4 y 5, y lo que me dice es que si los ingresos brutos anuales son menores a 15.000, va a la categoría 3, si son mayores a 15.000 y menores a 30 en la categoría 4, y si superan los 30.000 en la categoría 5. Como esto no se actualizó, quedarían encuadrados
siempre los directores y socios en la categoría 5, ¿no? Con lo cual estarían ingresando mensualmente a la categoría superior. Después en la tabla 2 tenemos todas las actividades que no se incluyen en la tabla 1 y que se refiere a locaciones o prestaciones de servicio. Acá podemos estar en la categoría 1 y 2, donde la categoría 1 es para ingresos anuales menores o iguales a 20.000 y la 2 mayores a 20.000. Con lo cual acá otra vez se van a estar encuadrando siempre en la categoría 2. Y en la tabla 3 tenemos resto de actividades que no están comprendidas ni en la tabla 1 ni en la tabla 2. Es decir, que acá podemos incluir la venta de bienes. Y lo mismo para los afiliados voluntarios, tenemos las categorías 1, 2 y la categoría 1 y 2, que estas dos categorías para lo que es venta de bienes, los ingresos anuales tienen que ser menores o iguales a 25.000 o mayores a 25.000, con lo cual de nuevo se estaría ingresando en la categoría 2. Y para los afiliados voluntarios entrarían por las categoría 1 y acá, en cuanto a los ingresos, es sin límite. Entonces, en función a esto, sabemos cuánto se tiene que ingresar por mes. Por ejemplo, si se trata de una explotación unipersonal, esta que es una persona humana titular de un ente empresario que estaría realizando servicios o venta de bienes, entra por categoría 1 o categoría 2. En función a la actividad tiene un poco más de límite con los ingresos, pero bueno, en lo que es el monto de lo que tiene que pagar sería lo mismo. Entonces acá la categoría 1 es que mensualmente pagaría a los nuevos valores de octubre 43.886,22 y en la categoría 2 61.439,76. Si hablamos de una sociedad de hecho, estaríamos en la tabla 1, con lo cual entra por categoría 3, 4, 5 y estos serían los nuevos valores que estarían ingresando por la categoría 5 por los valores por los montos tan bajos que tenemos, a 193.096,80 cada uno de los socios de manera mensual. Y para la sociedad regular, constituida regularmente lo mismo, también entraría por tabla 1 en categoría 3, 4 y 5, abonando de manera mensual este monto de 193.096,80. Algo importante en cuanto a los directores o socios es que siempre van a estar obligados a pagar autónomos, a inscribirse como autónomos en la medida en que trabajen en la sociedad. Si son meramente rentistas, no son sujetos obligados a pagar autónomos. Entonces, para diferenciarlo, podemos tener un director o gerente, sea o no accionista o socio. Si no trabaja en relación de dependencia, está obligado a pagar autónomos, con relación de dependencia obligado a pagar autónomos. ¿Qué pasa? El director o socio va a estar como tal, por su actividad trabajando en la sociedad, ya es sujeto obligado a pagar autónomos, o sea, se tiene que inscribir. Pero esta misma persona puede realizar tareas técnicas administrativas que se llama en la misma sociedad o en otra, quizás, trabajando bajo relación de dependencia. Entonces, en ese caso, el recibo de sueldo le va a venir un monto sin el descuento, ni la obra social ni tampoco el descuento de jubilación. ¿Por qué? Porque ya es un sujeto obligado a pagar a autónomos. En el caso de los accionistas o socios, no director o gerente, vamos a tener que, acá estaríamos hablando meramente rentista, digamos, que no trabaja en la sociedad, porque lo clave es entender que para que sea sujeto obligado a pagar autónomos, tiene que trabajar en la sociedad. Si se trata de que no trabaja en la sociedad y no está bajo relación de dependencia, está fuera del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Quiere decir que no es un sujeto obligado a pagar autónomos. Ahora, si está bajo relación de dependencia, va a ser un sujeto obligado a pagar autónomos siempre que sea integrante de una sociedad que se componga por parientes hasta el segundo grado de parentesco o si es socio o accionista igualitario o mayoritario. Si es un accionista minoritario y trabaja bajo relación de dependencia, está obligado en relación de dependencia. Quiere decir que todos los aportes se los tienen que descontar del recibo de sueldo la misma empresa, ¿no? Como empleador.
¿Cómo sé si es mayoritario o igualitario? Bueno, voy a tener que saber que si la participación real es mayor al cálculo de la participación, o sea que voy a dividir 100 sobre el número de socios que integran la sociedad. Si es mayor es mayoritario, si es igual es igualitario, si es menor es minoritario. Y para terminar, algo importante es que los directores suplentes no están obligados a tener que ingresar autónomos mientras sigan como suplentes. Ahora, una vez que dejan de ser suplentes para empezar a ser ya titulares, en ese caso empieza la obligación de que tienen que inscribirse también como sujetos autónomos. Y el síndico no se encuentra en relación de dependencia con la sociedad, así que tampoco eh, tiene la obligación de incorporarse y de inscribirse como un sujeto autónomo. En cuanto al encuadro impositivo, el contribuyente puede optar cuando tiene la opción, o sea, cuando puede ingresar en cualquiera de los dos regímenes, puede estar en el régimen general o en el régimen simplificado. Si voy al régimen general, sé que me tengo que inscribir como sujeto autónomo, salvo en alguna de las actividades que esté exceptuado. Voy a tener que inscribirme en impuesto a las ganancias, en impuesto al valor agregado, todo esto a nivel nacional, y después a nivel provincial me tengo que inscribir también en ingresos brutos. En cuanto a lo que es IVA, puedo ser sujeto no alcanzado, exento, responsable inscripto o monotributista cuando esté dentro de los parámetros. Y en cuanto a ingresos brutos, puedo estar como contribuyente local, es decir, cuando tengo ingresos, gastos y actividad en solamente una jurisdicción. Y en este caso, hay jurisdicciones que me permiten inscribirme en un régimen simplificado. Entonces acá también puedo evaluar si estoy dentro de estos parámetros, también me puedo inscribir dentro del régimen simplificado y si no, en el régimen general local. O siendo contribuyente de convenio multilateral, que significa cuando tengo ingresos, gastos o actividad en dos o más jurisdicciones, que puedo estar en el régimen especial o en el régimen general según lo que me establece la misma norma de convenio. Bueno, hasta acá llegamos con el tema que teníamos para hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Si quieren, me pueden seguir en mi canal de YouTube y dejo en la primer página mi correo electrónico por si tienen alguna consulta sobre este video o videos anteriores. Muchísimas gracias.